Bueno, buenas tardes, Reyes, caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué honor tenerte aquí. Pues para mí también es un gran honor, sobre todo porque, no sé, los dioses están con nosotros. ¿Qué has sentido, Reyes, al entrar por la puerta del teatro, estar aquí? He sentido que estaba en mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Por un lado ya te digo que soy hija de un murciano y una cartagenera. Y por otro lado, reina de reyes, esclava del Mediterráneo, que esto empieza toda la historia de este libro aquí, ¿En Cartagena? en Cartagena. Es decir, es tu última creación. Por no decirlo... No es mi última creación. Es un trabajo que lo he llevado a lo que es el tema editorial y las presentaciones que las estoy haciendo este año. Muy buena acogida, ¿eh? Sí, ha sido maravilloso. Yo en internet estoy viendo y Sí, por donde sí, vas... sí, sí. Lo presenté en Cultura en Alicante, lo he presentado en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Vino uno de los presidentes del Ateneo y me pidió que lo hiciéramos en el Ateneo ahora en septiembre. Y Dejamos aquí colocado. Reyes, sí, pero vamos a dejarlo aquí, que se vea ahí. que coja la energía del sol, que luego te lo tengo, luego te lo tengo que dedicar. Sí, grande. Que coja la energía de los dioses. Y sí, está teniendo mucha aceptación. Ahora vengo de, que es donde me he roto un pie, del Círculo de Bellas Artes de Toledo. Y bueno, las presentaciones en toda España han sido muy bien acogidas, como estás viendo. Es decir, tus raíces entonces son cartageneras, murcianas... Yo soy hija de murciano y una cartagenera. Y en mi biografía siempre he puesto que soy de raíces fenicias y árabes, porque es lo que ha habido en nuestra tierra. Lo podemos disfrazar del color que queramos. ¿O que se disfraza? Hombre, claro que se disfraza, pero a lo largo de la historia nosotros venimos de 800 años de dominación musulmana. Entonces, creo que tenemos que caer del limbo ya de una puñetera vez. Sí, sí, porque es como que se quiere tapar. Sí, ¿no? exacto. Aquí hay una palabra, una frase que me chocó, ¿no? Que no te gusta ser esclava de la sociedad, ¿no? Y ahí empiezan tus raíces, ¿no? Yo de pequeña era muy anarquista con todo. Es decir, yo he sido una mujer que desde muy joven he jugado a juegos de niños, porque me he criado con 3 hombres y bueno, y siempre me ha gustado esa parte de la lucha que tiene la vida. Yo no he jugado a las muñecas hasta que tenía 12 o 13 años. Fíjate. Y a los 12 o 13 años jugué con la típica Nancy y luego las Barbies, pero disfruté más con las muñecas cuando nació mi hija, que se las compraba como los juguetes que yo casi ni había tenido, porque claro, yo he sido una mujer de, pues eso, de robar una moto desde muy jovencita, de coger la escopeta, de irme a tirar piedras. Y ahora que dice eso, ¿crees que tu generación era más feliz que hay ahora? Hombre, jugábamos en la calle, no teníamos las barreras que hoy en día tiene la gente. Hoy en día la gente tiene muchas barreras. Hoy en día están delante de un ordenador jugando con los amigos. Nosotros eso no lo hemos vivido. Yo soy de las mujeres, pienso que en este país he sido de las primeras mujeres que ha trabajado con la informática. Yo llevo más de 30 años trabajando con la informática. Cuando yo empecé, la gente me miraba como un bicho raro. Y a lo largo de esos años que llevo, he aprendido muchísimos programas informáticos. Todavía me doy cuenta de que hay gente, no de mi edad, mucho más joven que yo, que no sabe meterse en un ordenador, como a lo sumo el teléfono móvil. Es decir, que Como que no avanzan, ¿no? Con el sí, tema... yo creo que las personas que hemos sido rompedoras y hemos sido valientes, creo que nos hemos metido en todo tipo de fregados. Y yo he sido de esas, que he sido luchadora, rompedora. Sin miedo. Sin miedo, no he tenido nunca miedo. Yo me subía a los árboles. Me subía a los árboles. Y qué feliz. Me acuerdo en Bali, nada más llegar a Bali, que llegó a una playa
Y se me acerca un chico muy jovencito y me mira todos los tatuajes y me dice, señora, ¿la puedo mirar un poco más de cerca? Digo, sí, sí, ¿por qué no? Y yo seguía hablando porque estaba hablando con un amigo mío de trabajo y de pronto me dice, ¿quiere usted beber algo? Y digo, ¿yo beber algo? Sí. Y voy a sacar dinero y dice, no, no, no se preocupe. Y se subió una palmera que medía por lo menos 30 metros ¿Sí? y me bajó el coco. Pues yo, porque no he nacido en Bali, porque si hubiera nacido en Bali, hubiera sido la que bajaba los cocos para beber. Oh, Sí, he sido muy qué atrevida. curioso, ¿eh? Sí, sí. Luego, decir, por el arte y la belleza, ¿cómo fue decir, meterte en este mundo, ¿no? Porque se ve que lo llevas desde pequeña, ¿no? Sí. Bueno, yo hay cosas que no las cuento muy a menudo, pero yo tengo unas raíces bastante importantes dentro del mundo del arte. Fernández Caballero, un gran compositor, es un antepasado nuestro. Y luego en mi casa mi padre pintaba, mi padre hacía cerámica, mis hermanos han pintado, yo he pintado desde muy chiquitita. En mi casa hemos tenido caballete de pintura y mesa para dibujar. Aparte de que a mi padre le encantaba la música clásica y había música clásica, ya cuando salió la radio estaba la radio puesta siempre con música. Me metieron en el conservatorio siendo muy niña y en el conservatorio pues aprendí al principio piano y luego a bailar. Bailar para mí ha sido algo muy importante. Y también el mundo de la moda, ¿no? Y del diseño. Sí, porque siendo muy jovencita, 13 o 14 años, ya me hacía yo la ropa. Me gustaba muchísimo. Claro, me gustaba ropa de muy poquita tela. que por aquella época más difícil. Pero aquella época era dificilísimo. Dificilísimo. Y tú cuanto más eso, más pequeñica. Aparte de que más pequeñica, a mí me encantaban las playas nudistas. Yo desde muy jovencita he ido a playas nudistas porque a mi padre y mi madre también le gustaban. Entonces creo que es una cosa que la llevo en la sangre. Sí, porque también en España, pues el tema, ¿no?, del franquismo, el tema del Hombre, tabú, es que eso ha hecho muchísimo escucha, daño. nos metíamos en la playa los domingos, que era el día que nos podíamos bañar en pelotas, nos íbamos a la playa de una playa que se llama el Pinet de la Marina, que está cerca de Guardamar, y me acuerdo que nos metíamos con el bañador en la mano, porque si salíamos y estaba la Guardia Civil, nos teníamos que poner el bañador, porque no podías salir y estar en pelotas. Qué duro eso. Pues sí, era duro, pero vamos, yo me iba al Postiguet, Alicante, teniendo 13 o 14 años, andando con una toallica de baño ataica aquí. Me iba andando con las chanclicas y cuando llegaba a la playa me quitaba el sujetador y me quedaba en topless. Y día sí día no, me llevaba la Guardia Civil a mi casa. Joder. Fíjate, ¿eh? Sí, sí, era muy divertido porque mi padre, eso en pleno verano, mi padre cuando me venía a venir con la Guardia Civil, muy serio me decía, anda, pasa, que ahora hablaremos. Y yo pasaba a una habitación que teníamos que era donde oíamos música y donde escribíamos, pintábamos, bailábamos, ahí lo hacíamos todo. Y anda, pasa, que voy a hablar con estos señores. Mire, lo siento muchísimo, sí, pero... San Antonio, usted tiene que hacer algo con esta niña porque día sí día no la traemos a casa. Sí, sí, lo siento mucho, pero es que no sé qué hacer porque se escapa. Y cuando se iba, mi padre estaba escuchando que bajaran el primer rellano, se apagaba así a la puerta, oía que bajaban el segundo rellano y cuando ya habían pasado el segundo rellano me decía, nena, te han traído un coche, ¿no? Yo sí, papá. Sí, qué bien, Y no me decía ni media. Qué bueno. Con eso yo creo que te lo he dicho todo. Qué buenos padres. Sí, yo he tenido unos padres maravillosos. Gracias a ellos creo que soy como soy. Qué importante, ¿no?, la educación. Es muy importante. Yo hoy en día me doy cuenta muchas veces de amigas mías y de gente que me dicen, tú no sabes lo que yo he sufrido en mi casa, los traumas que tengo, los problemas que he tenido por tener unos padres que han sido personas que en vez de apoyarlos en sus sueños, les han cortado las alas. Y eso es muy triste, pero qué duro, ¿eh? Es el día a día de mucha gente, ¿eh? ¿Qué le dirías tú a los padres y a la nueva generación, ¿no?, que viene educando? Es decir, ¿qué pauta le darías tú a esos padres que en esta sociedad en la que vivimos actual? Pues mira, yo soy muy de izquierdas, y soy muy anarquista y soy muy progresista. Entonces, pienso que la libertad es algo imprescindible
para madurar. Cuando a ti no te dan libertades, no puedes madurar igual. Estás madurando bajo unas restricciones. Y si tú tienes restricciones en tu camino, tú no vas a poder despegar en condiciones. Yo creo que la libertad es algo muy importante. Yo me acuerdo un día hablando con mi madre, ya siendo ya muy mayor, que le dije, mamá, yo te he dado muchos disgustos. Me decía, no, hija mía, no. Es que, como decías las cosas tan claras, no nos podías dar los disgustos. Es importante decirlas, siempre con respeto. Hablarlas con respeto. Yo me llevo muy bien con mi padre y con mi madre, muy bien. Qué bonito. Más, yo creo que mi padre y mi madre han sido padre y madre, pero al mismo tiempo han sido muy amigos. Y eso es algo que a mí me ha hecho evolucionar de otra manera. Bueno, yo tengo muchas amigas de mi edad que parecen mis madres, por no decirte mis abuelas, ¿comprendes? Y yo me veo todavía con un espíritu joven, también me veo con un espíritu formado, que hay personas que no se forman, es decir... Que sabe en cada momento cómo actuar, ¿no? Es que no es solamente la vida, es la vida y lo que hay a lo largo de la vida, lo que viene y por las vidas que hemos pasado. Porque yo soy de las personas que pienso que seguramente en algún momento de este teatro, pues yo he estado aquí entreteniendo a estas personas. Yo creo que he vivido otras vidas. Hay personas que eso no lo llegan ni a concebir. Pero yo pienso que es parte de una formación que hay mucha gente que no tiene. Porque en todas las religiones está el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Y el espíritu es algo que está, el cuerpo deja de estar porque llega un momento como una manzana que dejas al aire libre. Llega un momento que se pudre, pues el cuerpo es igual, el caparazón que tenemos en algún momento se va, pero la semilla de la manzana, si tú la pones y la plantas otra vez, puede crecer. Es el espíritu. Es el espíritu. Entonces, ¿tú crees, Reyes, que tenemos alma, que tenemos algo que no muere? Yo estoy totalmente convencida, y estoy totalmente convencida porque hay muchas, por decirte, todas las religiones hablan de ello. Ya. Unas con más formación, otras con menos, y luego han habido muchos tabúes, porque que la gente sepa las cosas es un problema. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy muy metida en todo lo que se está descubriendo en Estados Unidos, que ya se sabe sobre los extraterrestres. Ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que vamos a ser los únicos en todas las galaxias? No me lo creo ni borracha. ¿Que puedan ser posiblemente personas con unos ojos tremendos y con antenas? Pues es posible. Es pensamiento a lo mejor también que te hace pensar que ego no tiene el ser humano, ¿no? Exacto. Es decir, no permitir. No a lo mejor permitir. se puede permitir. Exacto. Cuando creo que hay muchísima información de muchísimos materiales y muchísima tecnología que ha venido de otros sitios. Estoy contigo también. Porque desde los años 50... Y edificios. Sí, desde los años 50 que empezaron a verse los primeros avistamientos y cuando empezaron a decir que habían caído los primeros naves extraterrestres en el mundo, avanzó la tecnología hasta un punto tremendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido eso? Cuando en las pirámides de Egipto ya salen documentos tallados 4.000 años antes de Jesucristo, son 6.000 años antes, de que existían todo ese tipo de seres. ¿Y por todos qué? los ¿Por qué chamanes, quieren ocultarlo? ¿Por qué? porque es mucho más fácil para una sociedad de borregos. Claro. Si la sociedad no piensa más de lo que debe de pensar, nos trae problemas. Entonces, es comprensible que lo hagan así, pero es muy frustrante. Es muy frustrante porque yo creo que si hubieran abierto las puertas de otra manera, el ser humano hubiera evolucionado muchísimo más. Estamos en un punto en el que ya no se puede ocultar tanto. No. Porque es que ya se desborda la tecnología, todo se está desbordando. Sí, sí. Y hay mucha gente ya hablando. Hay muchos documentos encontrados, hay mucha Es que no se puede ocultar. Lo que yo muchas veces pienso, digo, ¿cómo es posible que hasta hoy en día han intentado camuflarlo de esta manera?
Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Es muy triste. También hablando, ¿no, Reyes, en la época en la que estamos, que siempre ha habido, pero ahora también está muy en auge la censura, ¿no? Qué triste. Hombre, la censura... Y luego en el cine, ¿no? La censura es algo que siempre ha sido por culpa de la religión. Entonces, si nosotros volvemos por circunstancias de la vida, volvemos a ser gobernados por... A ver, yo te lo voy a decir de esta manera, por mafias que dependen de la Iglesia, seguiremos teniendo esos problemas. Porque la Iglesia es la que más documentación tiene absolutamente de todo. Y tiene más poder que ningún gobierno del mundo. Es decir, el Vaticano tiene su propio país, Y su propia guardia, su propio banco. su propio banco. Es que yo ahora mismo me da angustia, es decir, ¿no? Y de lo que han hecho también en torno a una persona que trajo un mensaje de paz, de humildad, ¿no? Por este aspecto Jesucristo, ¿no? La católica. Y luego te pone, es decir, la figura de Jesús, es que no liga nada. No liga nada. Es que me parece tan cruel, ¿no? Que se use la figura de una persona buena para eso. Es muy cruel, muy cruel, muy cruel. Pero vamos, es la vida. Por eso está muy bien que las personas que sean luchadoras y tiene que haber reformas. Y las reformas tienen que ser para prosperar. Y no pueden ser para mirar atrás. Es decir, no podemos ir con el yugular a flechas de algo que pasó. Tenemos que ir para adelante con una energía positiva lo suficientemente importante. Y por supuesto, todo castrador y toda persona que haya estado en una estafa, por favor que los metan en la cárcel, que ya está bien. Creo que no podemos seguir tapando todo lo que se tapa. Es que es increíble, sí. Creo que estamos ya en un momento, como dices tú, que las cosas se saben, tarde o temprano se saben. Entonces, hay cosas que se tapan mucho porque hay mucho dinero por medio. No quiero hablar, pero si tuviera que hablar, te hablaría de los altos estatus y todos dependen de alguna manera de la Iglesia. Todos, porque hasta los jueces son del Opus. Nos encontramos con mucho problema. Tú eres, Reyes, hablando del cine, ¿cómo te metiste en el mundo del cine? Bueno, lo mío es muy divertido porque yo me metí a los 49 años. Era muy amiga de Berlanga por el tema literario. Y aquí también una mención, ¿no? Qué figura. Bueno, por favor. Don Luis García Berlanga para mí ha sido mi mentor y una gran persona. Tenemos una amistad muy esporádica, pero yo siempre que subía a Madrid llamaba a su secretaria y me invitaba a comer, me invitaba a tomar un café por las tardes, íbamos a sitios muy emblemáticos de Madrid y la verdad es que he vivido cosas muy bonitas con él. Entonces cuando se inaugura la Ciudad de la Luz, que yo sabía de todo el proyecto porque había tenido muchas conversaciones con Luis de esto, cogido de mi cintura, que me invitó su gabinete de prensa, me dijo, Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Y yo le contesto, Luis, yo soy escritora, no soy directora de cine. Y me dio 2 palmaditas en la espalda y me dijo, nena, ya te he puesto la escuela. Nada, cuando llegué a mi casa se lo dije a mi madre y mi madre dijo, bueno, pues mañana vamos al banco y vemos cómo se llama. Y así fue como yo empecé a hacer cine. Lo único que no puedes empezar a hacer cine a los 49 años sin estudios. Entonces he estudiado con grandes maestros. Yo he estudiado con grandes maestros. Todo práctico. Y teoría en el momento. Teoría, pero muy práctica. Porque, Muy práctica, por ejemplo, Enzo Castellari, que fue mi maestro de dirección de cine italiano, Enzo Castellari es el rey del spaghetti western. Él, el primer día de clase, me puso una cámara en el hombro. Sin haber dado ni una puñetera clase de cine. Me pasó igual con Eliseo Artunaga, mi maestro de guión en Cuba, en la Escuela de Cine de Cuba, que el primer día de llegar nos enseña en la escuela y dice, mañana por la mañana, descansen ustedes, que mañana por la mañana a tal hora los recoge un autobús y les dejan en una playa. Y ahí en esa playa, ustedes miren a ver cómo se relacionan con la gente y de ahí saquen un guión. Y al tercer día estábamos escribiendo el guión.
Así es. pero en práctica, en la calle, conociendo la temática Has tenido que mucha vas a suerte, ¿no?, de tener investigar. Sí, este camino, ¿no?, que te ha ido llevando la vida. Sí, me ha ido llevando la vida, la verdad es que me ha ido llevando la vida, porque a Cuba me fui también con un amigo que tenía un proyecto y la verdad es que fue maravilloso. Y luego he estado becada por la Escuela de Cine de Valencia, he estado becada por la BIU a nivel internacional y he estado becada por la Escuela de Cine de Madrid. Tengo titulaciones importantes, soy directora de cine, soy guionista, soy directora de unidades móviles de televisión, soy directora de proyectos de innovación cinematográfica y tengo un montón de titulaciones por debajo, por debajo. Pero sí, me ha gustado mucho estudiar y sigo estudiando. Este año me gustaría estudiar edición, porque yo manejo la edición, pero soy autodidacta. Entonces me gustaría estudiar edición, que seguramente lo estudie. Y estoy haciendo cursos de inteligencia artificial porque creo que es un futuro que no nos podemos quedar atrás. No, no. Y también nos es ha tocado asombroso. vivirlo. Entonces, como nos ha tocado vivirlo, porque a lo mejor si yo ahora tuviera 80 años y no pudiera leer ni escribir, no podría hacerlo. Pero todavía tengo una edad que me encuentro en condiciones, y manejo muy bien la informática, me encuentro en una edad de poder luchar y meterme más en ello. Entonces, Intrigante, ¿no? sí, me parece Rica. tan interesante. Emocionante a la vez, porque Sí, estamos es viviendo un momento muy fuerte. muy fuerte, ¿eh? Sí, Es decir, sí, como el sí. principio del cambio. Sí. ¿Qué te iba a decir? Luego del cine independiente, ¿qué nos puedes decir de ellos? Pues somos los piratas del cine. El cine independiente somos personas que luchamos, casi todos, contra la barbarie del cine convencional. Porque si tú has hecho alguna vez cine más convencional, no. siempre has sido independiente. Sí, Pero porque... porque cuando empecé busqué productoras Ujú. para que me financiaran Ujú. y me di cuenta que me pegaba contra un muro. No era ni hija, ni vecina, ni amiga, ni se la chupaba a nadie. Que esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces... El monopolio. El monopolio. Entonces tuve que empezar solita, y empecé a hacer cortos, los cuales me iban a llevar todos al mismo sitio. Y quise empezar por el cine histórico, porque a mí el cine histórico me gusta mucho. Yo escribo literatura erótica. Y tú antes me has preguntado, ¿y por qué no haces cine erótico? Exacto. Pues porque no quería que la gente pensara bajo la inconsciencia de no saber definir. No tiene nada que ver el cine erótico o la literatura erótica al cine porno o a la literatura porno. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, como hay tanta incultura refiriéndonos a ese tema, preferí empezar... Mi primer trabajo sí que fue erótico. Se titula Sola y es muy bonito. Es un trabajo espectacular. Pero luego empecé a hacer cine histórico porque me gusta mucho la investigación. Entonces en el cine histórico encontraba datos maravillosos que me abrían las puertas de algo que estaba en mi mente. Entonces era como abrir puertecitas de otras vidas. Qué bonito eso. Sí. Y ese ha sido el trabajo más especial que he tenido en los últimos 6 años. En esos 6 años de trabajo me he presentado a festivales internacionales donde no me conoce nadie y tengo más de 80 premios. ¡Ole ahí! Tengo más de 400... ¡Enhorabuena! Sí, y todavía los que caerán. Sí, los que caerán. Tengo más de 400 y pico selecciones internacionales. Y no me presento en España porque gana el primo, el vecino y el amigo. Que eso queda grabado y para que la gente que lo vea y que esté empezando en este mundo, qué triste, ¿no? Es muy triste. Que se choque con esa realidad. Igual que la realidad, actualmente yo soy especialista universitario en innovación cinematográfica y desarrollo de proyectos. Fíjate, de ahí lo que aprendí. La primera cámara que tuve fue de cine y la segunda fue una cámara de fotos con 4K. Y actualmente estoy trabajando con teléfonos móviles con 4K. Pasamos
de 80 kilos que pesa una cámara, de 200.000 euros que vale. Que tampoco se necesita tanto. ¿Qué va? ¿Qué va? Pasamos a 4K que tiene un teléfono móvil y que como máximo te ha costado 1.600 euros, el mejor del mercado. A mí me sorprendió, Reyes, cuando te conocí me lo dijiste, porque decís, se puede hacer cine, se puede hacer cine y con poco, ¿no? Claro, es que yo lo que quiero de alguna manera es abrirle los ojos a toda esa gente joven que empieza, que no tengan miedo a hacer cine. Claro. Porque lo que tienen que tener muy claro es hacer un buen guión y una buena dirección de arte. Si tú tienes un buen guión y una buena dirección de arte, el recorrido va a ser maravilloso. La tecnología tienes la misma, con una cámara que pesa 80 kilos a un teléfono móvil. Te ahorras mucho más tiempo, porque si tú con una cámara que pesa 80 kilos tienes que hacer un plano y un contraplano, es una pesadilla. Si tú con 2 teléfonos móviles pones un plano y un contraplano que no se vean el uno al otro, te quitas el tener que hacer esa secuencia otra vez. Se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho dinero y se puede hacer cine. Quiero calentar un poco el tema. ¿Qué te parece que el cine sea subvencionado? Me parece que es maravilloso para los 4 que tienen el monopolio. Que esos 4 tienen cada uno 4, 5, 6 productoras más, y esas 4, 5, 6 productoras más cogen 8, 10 proyectos, esos 8, 10 proyectos los presentan, y como son el primo, el vecino y el amigo, y alguno que se la chupa al que los pone, pues claro, es muy fácil que consigan tirar 2 o 3 proyectos al año. Pero ¿y el resto de gente? ¿Y los valores que hay de gente maravillosa que empieza, que no puede luchar contra eso? Es un monopolio. Y luego el mundo, Reyes, como directora, el mundo de ser actor, es decir, para llegar a esos niveles de actores que vemos no llega a cualquiera y también a lo mejor muchas veces vendiéndose, ¿no? ¿No? Yo lo tengo clarísimo porque he hablado con mucha gente y hay mucha gente que tiene hasta traumas de cómo ha empezado dentro del mundo del cine. Y es por lo mismo. Dentro del mundo del cine hay una mafia, como la hay dentro del mundo de la moda, como la hay dentro del mundo de la fotografía y como la hay dentro del mundo donde... Qué triste. Donde hay un comercio y muchas veces ese comercio está en la carne del ser humano y es lo más triste que pueda haber. Lo mejor es ir por tu cuenta. Tristemente, ¿no? Tristemente. Yo creo que el cine independiente cada vez va más y cada vez va más por una razón. Porque hay gente muy importante que nos está dando la mano en el sentido de que hay, como tú antes me has dicho, hay huelgas en Estados Unidos, sí, en muchos sitios, porque la gente está cansada de que estemos sin poder sacar el cuello muchísimas millones de personas. Y el que lo saca tiene que ser porque ha tenido que tener un desliz con alguno de los que ponen la pasta. Eso es muy triste. ¿Tú crees que el cine que se hacía antes era mucho mejor que el que se hace ahora, Reyes? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia hay películas verdaderamente impresionantemente buenas desde el cine mudo y actualmente hay películas que son una mierda. Porque a mí películas que se Mucha gente se me queja de los guiones, que son pobres. No solamente que son pobres, sino que están trabajando con la misma ropa que lleva el actor, porque no ponen ni vestuario. Madre de Dios. Dirección de arte. La dirección de arte es una de las cosas más importantes de la historia de una película. ¿Comprendes? La dirección de arte es ahora mismo como tú has venido vestido. Es una dirección de arte. ¿Por qué? Porque tú quieres que esto esté rodeado de esa magia y que tú tengas esa personalidad. ¿Comprendes? Yo para venir aquí me he puesto un traje de Francis Montesinos, que es muy amigo mío, ¿comprende? Pero para mí también era muy difícil venir aquí con cualquier tipo de ropa. Primero, mira el sol que nos está pegando. Segundo, mira dónde estamos. ¿Y eso se ha perdido? Es necesario que haya una dirección de arte. Y no es que se haya perdido, sino que hay muchos actores que ni piensan en ello. Y luego no todo director de arte es bueno, bajo mi punto de vista. Hay algunos que han tenido mucha suerte, pero no quiere decir que todo director de arte sea bueno.
Esta frase ¿qué te parece? Dicha por ti. Todos mis trabajos son mis hijos. No sabría decir cuál es el predilecto. Es real, todos mis trabajos, pero no todos mis trabajos simplemente en la parte cinematográfica, también en la parte literaria. Yo en la parte literaria... Otro mundo también. Claro, todos mis trabajos son hijos míos, porque los has tenido que parir y los has tenido que crear. Yo también hago videoclips, los videoclips todos son preciosos porque los has tenido que parir. Entonces pienso, tú piensas en una mujer que tiene 4 o 5 hijos, dices, ¿a cuál de mis hijos quiero más? Tienes que quererlos a todos. Puede que haya alguno más juguetón o más borde, o que te haga más la rosca. Tu familia es numerosa. Comprende, pero claro, todos tus hijos los tienes que querer. Es decir, ¿y qué recuerdas de la primera vez que sacaste tu primer corto, tu primera película y tu primer libro? ¿Recuerdas esa emoción? Pues mira, la primera vez que escribí, que terminé un libro que se titula Los límites de la irrealidad, sexo, drogas y rock and roll, y fe, mucha fe, porque hay que tener mucha fe para salir de todo eso, del sexo, de las drogas y del rock and roll. Es un libro autobiográfico que lo tengo sin publicar. Ah, qué curioso. Sí, no lo he publicado porque está escrito en un formato informático que no me lo lee ningún procesador y lo tengo que volver a reescribir entero. Entonces ¿Saldrá? Sí, por supuesto, es que es parte de mi vida. Es parte de mi vida. El título dice mucho. Y recuerdo la primera vez cuando lo tuve terminado, que estaba totalmente emocionada por haber terminado ese trabajo. Pero el libro que más satisfacción me dio, y es el más complicado, es este, Reina de Reyes, esclava del Mediterráneo. Mi madre se ha leído todos mis libros, que cuando se leyó mi madre este libro, me dijo, Reyes, es maravilloso. Y mi madre era una gran lectora, ¿eh? Mi madre se leía, ya siendo muy mayor, 2 o 3 libros a la semana. 2 o 3 libros a la semana? Sí. Había días que se chupaba un libro entero. Había semanas que se chupaba 2. Había meses que a lo mejor se había leído 3 libros, nada más. La cultura que llevaría dentro. Pero era una mujer que le encantaba. Había libros de esos así pequeñitos que a lo mejor se los leían 4 horas o 5 horas o 6 horas. Eso es un don también, ¿eh? Sí, sí, porque yo yo creo que a me mi madre tenía también una memoria fotográfica maravillosa, que de vez en cuando yo le decía, me decía, nena, ¿pero te acuerdas? Y yo, ay, mamá, no me acuerdo, y me decía, ¿te das cuenta que la que tiene el Alzheimer eres tú? Pero esto, mi madre hace 14 años que se murió, te hablo de hace 20 años. Que yo a lo mejor no archivo tanto, pero mi madre lo archivaba todo, era un libro, era un libro. Es decir, ¿qué empezó antes entonces, el mundo de la literatura o el mundo del cine? El mundo de la literatura. Claro, yo le digo a Berlanga, Luis, yo no soy directora de cine, yo soy escritora, pues hazte que ya te he puesto a la escuela. ¿Qué? Sí. Y empecé a escribir teniendo grandes problemas, porque yo soy disléxica. ¿Qué? Yo no sabía que era disléxica hasta que mi hija fue al colegio y me dijeron en el colegio ya con 8 o 10 años, me dijeron, su hija tiene un problema y esto se le llama dislexia. Y dije, pues es el mismo problema que tengo yo y nunca nadie me ha dicho lo que tenía, porque antiguamente no se sabía lo que era la dislexia. Y claro, yo tengo problemas con acentuaciones, he tenido problemas hasta con la B y la V. Y las H, porque las oía. Cambia el sentido de la dislexia en sí. ¿Cómo se vive? Claro, porque es difícil, date cuenta. Tira a la derecha y te señalan a la izquierda. Es el hemisferio cambiado. ¿Y te ha tenido problemas a la hora de trabajar en el cine? Hombre, en el cine no, en la literatura sí. Y yo creo que todos los libros que he escrito han sido, de alguna manera, un envolvimiento de mi vida para poder asumirlo todo y poder desprenderme de ella. Ha sido un camino. Joder, qué profundo. Eres una filósofa. Mi padre leía mucha filosofía y a mí me gusta la filosofía. Tú necesitas tu momento de soledad. Mi padre era capaz de decirte una frase y el nombre del filósofo. Yo eso no sería capaz en la vida.
¿Tú eres una persona solitaria, Reyes? Es decir, que necesitas tu momento para... Yo necesito la soledad. Porque se te ve pensativa, sí, que reflexionas. yo necesito la soledad para poder vivir y para poder crear. Tú no puedes crear si hay mucha gente a tu alrededor saltimbancando. Ya. Para crear Entiendo. tienes que estar dentro de ti para sacar. Y muchas veces, fíjate, muchas veces, aunque uno esté solo, no tiene el momento para crear. Yo hay momentos que no puedo crear nada en absoluto. Que se me colapsa todo y tengo que esperar a tener otra energía para poder crear. Por eso te decía, no sé si irme a Bali Sí, es curioso. para poder hacer el guión cinematográfico de Reina de Reyes, porque tengo que estar en una soledad y aparte esa soledad no me tiene que sonar el teléfono. Hombre, este libro para terminarlo me fui a la isla de Tabarca y me pasé 4 meses sola en una isla, donde no había ni cobertura en aquella época. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues maravillosa, porque en invierno estábamos el farero, el guardia civil que había allí y nada, la gente de los bares que venía por las mañanas. Pues la noche dormíamos 3 personas en la isla. ¿Sí? Sí, Qué curioso. una isla que no hay nadie por la noche. Bueno, es una experiencia... Sí, te hablo de hace 20 y tantos años. Ahí la inspiración llegaba sola. Ahí claro, es que no te interrumpe No tiene nada. estímulo. No tienes estímulo, no tenía televisión, solamente ponía música, la música que a mí me gustaba, y ya me relajaba y me ponía a trabajar. ¿Qué no puedes decir, Reyes, cartas de amor a un torero? Bueno, Cartas de amor a un torero tiene 2 versiones. Una, que es literaria, que trata sobre unas cartas de amor que yo le fui escribiendo a un torero, y es prosa poética, es una maravilla, que ese libro lo he publicado y lo voy a presentar, seguramente el primero lo voy a presentar en Albacete. Ya estoy tratando con ellos para presentarlo allí. Y eso por un lado. Y en plan cinematográfico, de esas cartas que se le pasan a un torero, yo inventé toda una historia. Primero busqué un torero que es Saturio Torón. Saturio Torón fue un torero de izquierdas, republicano, que murió en un bombardeo. Y era torero, periodista y boxeador. Es un torero que se apagó la historia precisamente porque no era de derechas. Entonces yo desenterré a ese torero y hice un trabajo que se llamaba Los zapatos de tacón rojo. Hice otro trabajo que es La bodega del toro navarro. Y hice otro trabajo que es Cartas de amor a un torero, que he utilizado material de esos 2 otros trabajos, en los cuales hay unas espías, y estas espías, una de ellas está enamorada de un torero. Entonces le pasa las cartas al torero. Y así es como se entera la República de cierto tipo de bombardeos y cierto tipo de... Tiene un guión ahí, sí, un argumento... Sí. Pero ya te digo que son 2 cosas diferentes, pero yo utilicé la inspiración de una para poder hacer la otra. Es decir, tus creaciones tienen una estética peculiar, Reyes. ¿En qué te basas? ¿Por qué quieres darle ese toque? Porque yo no podría vivir sin el arte. Entonces creo que el cine es el 7º arte. Y hay una gran equivocación en hacer... El arte que lo engloba todo. Que lo engloba todo. Toda la rama anterior. Claro, es que es el 7º arte. Claro. Que el arte lo engloba engloba todo. Claro, si tú, dentro de lo que es la función del 7º arte, no utilizas la belleza para crear emociones, pues no sé, puedes estar en una historia cutre, en una calle. Yo, por ejemplo, antes hablábamos de un festival de cine y te digo, pues si a mí me toca concurso hacer una historia de terror, yo no sirvo. Y tengo una gran amiga, que es Lone Fleming, que es una de las mejores actrices de terror de la historia. A mí me cuesta ver el cine oscuro, me cuesta ver el cine que da miedo, me cuesta ver el cine que refleja el horror, porque creo que la gente tiene que ir al cine a distraerse y a ser feliz.
No ha pasado un mal trago, ¿no? No va a pasar un mal trago. O sufrir. O sufrir. Hay personas que no sufrirán, desde luego. Sí, hay personas que les gusta. Mira la derecha española. No sufrirá nada de todas las deudas que ha dejado la derecha, ¿no? De toda la corrupción que ha habido. Y le siguen votando. Hay gente que es sadomasoquista, aparte de inculta. ¿Qué le diría a las nuevas promesas? Es decir, a la nueva generación que viene y que de ella al oírte o que ya están en el camino quieren apostar por el cine, quieren hacer arte, quieren hacer cultura. ¿Qué les dirías? Pues mire, primero que estén muy bien preparados. Creemos que el estudiar es una barrera. No. El estudiar abre la mente para ser más ágil. Si tú tienes conocimientos, es mucho más fácil que te puedas meter en cualquier sitio y puedas dirigir una historia y puedas buscar soluciones. Porque en el cine día a día se crean problemas. Entonces hay que ser ágil para solucionar problemas. Cuando una persona tiene cultura, le es mucho más fácil esos problemas llevarlos adelante. Claro. Y resolverlos rápidamente. Entonces yo les diría que se formaran, muy bien formados. Y que no tengan miedo. Ninguno. Con un teléfono móvil pueden hacer cine. Y quiero ahora sacar un tema, la presencia de la mujer en el cine, esa que tanto remarcas y tan necesaria, ¿no? Todos mis trabajos son muy feministas, sí, es verdad. Hay tíos buenos, ¿eh? Pero todos mis trabajos son muy feministas y las mujeres siempre llevan la bandera. Pero llevan la bandera como la mujer en la República la llevó. La llevó porque estuvo trabajando en la retaguardia, estuvo trabajando en los hospitales, estuvo trabajando en las fábricas que hacían armamento, estuvieron trabajando para conseguir sus metas y las metas de sus familiares y de sus amigos. Entonces yo creo que la mujer ha formado parte de la historia tan importante y se la ha apartado. Tú te vas al Museo del Prado y en los fondos del Museo del Prado existen las obras de arte más impresionantes del mundo pintadas por mujeres y muchas de ellas firmadas por sus maridos o por otros hombres, porque no podían ni firmar sus obras. Hoy en día yo creo que yo veo muchos reportajes, veo cosas y cuando voy al nombre, hostia, es una tía. Veo cosas que me gustan, ¿eh? Yo no veo las cosas que no me gustan, pero veo mucha mujer. Y luego salen los casos en los que quieren todavía mantener eso, ¿no? A la mujer silenciada, que la mujer se dedica a tal, que parece triste, pero es que la lucha queda todavía mucho. La cultura tiene que ser libre. No podemos a la cultura ponerle trabas. A una película de Disney que se besen dos chicas no se le puede prohibir que eso se meta en los cines para niños, porque los niños y las niñas hoy en día ya hay muchos que de chiquititos ya saben cuál es su caminito. Antiguamente no se sabía porque había muchas trabas. Hoy en día todo está mucho más claro. No volvamos otra vez a los años 30, a los años 40. Te voy a dejar, Reyes, aquí para que me eche una firma que la guardaré con mucho cariño. Una firma y no, ¿prefieres que te la deje en el libro? Y en el libro también. Es que esto luego lo guardo en un álbum que tengo de firmas. ¿Con dedicatoria o sin dedicatoria? Con todo lo que tú comes, con dedicatoria. O la dedicatoria si quieres en el libro. La dedicatoria en el libro. Bien. Sí que te voy a poner la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Hoy, si no me equivoco, es 31 31 de julio. Qué gusto oírte, Reyes, y qué importante, ¿no?, de que se siga luchando porque la cultura no muera. Es muy importante que la cultura no muera y es muy importante hacer cosas bonitas. Yo creo que, por ejemplo, esto es un templo, pero a que tiene belleza, a que está hecho con belleza, está esculpido en la montaña, Sí, las sí. columnas. Tú entras a las iglesias, yo estoy muy en contra de la iglesia como institución, pero yo entro a las iglesias y se me cae la baba. Se me cae la baba porque veo arte por todos los sitios. Sí. Yo entro a algunos museos y digo, señor, si es que el arte es infinito, pero el arte es infinito y la mayoría de los artistas han muerto indigentes y pasando hambre. Fíjate qué tristeza. Qué tristeza.
qué tristeza. Es decir, que no quiere decir que yo porque haga arte voy a ganar mucho dinero. Seguramente no lo ganaré. Me gustaría que eso no fuera así, pero hay posibilidades. ¿Por qué? Porque me dedico al arte. Está más visto, ¿no? En ese aspecto. ¿Comprendes? Está muy estigmatizado. Estigmatizado, ¿no? Para mucha gente el arte Sí, es el cosa de estigma hippies, es exacto, cosa de... ese es el estigma, ¿no? Yo pienso que el arte es cosa de personas cultas. De personas cultas que han sabido depurar y hacer las cosas bien. ¿Y cuánta gente, como tú dices, ha muerto por expresarlo de forma artística? Poetas, escritores, cineastas, actores. Qué triste. Qué triste. Y mucha gente se ha muerto y ha sido indigente. Es decir, dentro del mundo del arte hay muchísimos artistas que han sido indigentes. Y ya no te digo dentro del mundo de la poesía, porque la pintura de vez en cuando vendían cuadros, pero la poesía, ¿quién compraba poesía? Ha sufrido mucho la poesía. La poesía yo pienso que ha sido uno de las ramas artísticas que ha tenido muchos problemas, porque encima el poeta normalmente era una persona soñadora. Sí. Y el ser soñador a veces para muchas personas no es lo perfecto. Para la gente que está arriba es una persona peligrosa, ¿no? Porque piensa por sí mismo. Exacto. Bueno, Rey, ha sido un placer tenerte aquí y gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Escenario en que en otra vida también estuviste. Hombre, por Dios, es que mira, yo estuve aquí seguro. La primera vez que vine a visitarlo fue el año pasado con mi primo Cayetano, y la verdad es que estábamos los dos encantados de verlo, porque yo no lo había visto. Y he hablado con mucha gente de Cartagena que no lo ha visto, ¿eh? Me quedo muerta. Sí, sí. Che, por favor, yo con la boca así de grande contándolo, y yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Me pasó lo mismo en Zaragoza, con un anfiteatro que tienen en Zaragoza monumental. Y la primera vez que fui, y luego hablé con amigos y amigas y me decían, pues yo no lo he visto. Digo, pero ¿cómo no lo puedes ver si está en el centro de la ciudad? Sí, lo ve así desde fuera, pero no he entrado nunca. Pero ¿cómo no puedes haber entrado, Señor mío Jesucristo? Amén. Pues muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a ti y a todos, y espero que os haya gustado mucho. Un placer.